Hoy lo que tenemos que ver es integrales de línea, ya veníamos viendo integrales de línea, nada más que ahora es de campos vectoriales. Eso es lo que va a cambiar. Nosotros habíamos trabajado el concepto de integrales de línea de campos escalares, esperen que están raros, mira, donde, ¿cuál es la idea? Mira, decíamos, yo voy a tener una función escalar, función f escalar, que va a estar definida sobre C, una curva que le vamos a pedir que sea una curva suave. La integral de línea de esa función escalar sobre la curva, acuérdense que apareció un diferencial S, la íbamos a pensar como el cálculo del límite de una suma que se generaba muy al estilo de cómo se generaban las integrales dobles, integrales triples, las integrales en cálculo, en análisis uno. Una límite de una sumatoria, ¿no? Donde ¿qué aparecía? Límite cuando n tiende a infinito de una suma de la función evaluada en ciertos valores de puntos, perdón, ciertos puntos de la curva, con k de 1 a n, por delta s sub k, donde delta s sub k era la longitud de cada mini pedacito de curva, porque se suponía que yo a la curva la tenía particionada y hacía eso, ¿no? Sobre cada pedacito de curva, evaluaba la función en un punto representante, multiplicaba por la longitud de la curva de cada pedacito. Si el límite de esa suma existe, a ese límite se lo llama integral de línea del campo escalar f sobre la curva C. Y esta era la notación. ¿Cómo lo podía calcular? Bueno, como de la curva suave yo voy a necesitar una parametrización, la función r raya de t famosa, con t perteneciente a un cierto intervalo. Esto lo calculaba así, la integral desde a hasta b de la función evaluada en todos los puntos de la curva por módulo de r' de t diferencial de t. Una de las cosas que habíamos visto era que esta integral de línea no depende de la parametrización en juego, es decir, que podríamos usar parametrizaciones diferentes de la misma curva, que el resultado final tiene que ser el mismo. Y habíamos visto caso especial en el que si la función en juego es una función positiva, pensando en una función de dos variables, donde la curva es una curva plana, si la función sobre todos los puntos de la curva es positiva, quiere decir que la gráfica de la función queda por arriba de lo que sería el plano XY, y entonces por arriba de la curva C se genera toda una curva, como curva si fuese pensada en curva imagen, ¿no? Entonces entre la curva base C y la curva dibujada por la gráfica de la función, se genera toda una sábana, una cortina, de la cual la integral de línea se puede interpretar como el cálculo del área de esa región eh, que se genera, una superficie. No necesariamente una superficie plana, una superficie a la que puede no ser plana. Bueno, ahora, ¿en qué contexto nos encontramos? Eso es lo que habíamos visto. Vamos a trabajar con campos no escalares, sino con campos vectoriales. Y para la presentación de cómo se va a poder calcular lo que vamos a definir como integral de línea de un campo vectorial, vamos a pensar en esta situación. Una de las cosas que habitualmente uno realiza en física, sobre todo, es cálculo del trabajo de una fuerza. Y habitualmente uno dice trabajo, fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia como me parece lo clásico que uno tiene como en el recuerdo. Entonces, si particularmente yo tengo un objeto al que le aplico una fuerza constante a lo largo de todo un tramo, es decir, a lo largo de un cierto espacio donde hay un cierto punto de partida y un cierto punto de llegada, el trabajo, que habitualmente lo llamamos, como lo anotamos con la letra W, es el módulo de la fuerza por la distancia. En este caso la distancia, este era Q, ¿no? Es el módulo de PQ. Esa sería em, una forma de calcular en este caso
el trabajo. Ahora, puede pasar también que el campo vectorial, el campo fuerza que le estoy aplicando a ese objeto que lo quiero trasladar desde P hacia Q en esa línea recta, puede ser que esa fuerza, si bien es constante, no tenga la dirección del movimiento. Entonces puede pasar que yo tenga la misma situación de P a Q, me sale todo torcido. A ver, de P a Q, buah, tampoco. Y la fuerza puede, por ejemplo, si bien es constante, no tener la misma dirección del sentido del recorrido. Entonces, ¿cómo calcularía el trabajo realizado por esta fuerza al querer trasladar este objeto en línea recta desde P hasta Q? ¿Cómo lo podría calcular? Era el módulo de la fuerza por el módulo del vector PQ por el coseno por el seno del ángulo El que forman coseno. los dos. Está bien, el coseno era. La idea es que acá yo voy a tener un ángulo, tita, ¿no? Y entonces diríamos es módulo de f por el coseno del ángulo, que sería la componente en la dirección del movimiento, por el módulo de PQ. Que si esto apenas lo reescribo, y en vez de escribirlo con este orden, lo escribo así, módulo de f por el módulo de PQ por el coseno del ángulo tita. Esto me tiene que hacer acordar a módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, lo que a mí me habían definido como producto escalar. Entonces, se puede pensar que este numerito surge de hacer el producto escalar entre el vector f fuerza y el vector pq. Por eso es que acá directamente se escribe esa fórmula que tiene que ver un poco con el desarrollo de estas situaciones particulares. De ahí es donde el trabajo se puede calcular a partir de ese producto escalar, ¿no? Pensando en un campo de fuerzas que es constante, constante cada vez bueno, en la aplicación de la fuerza en el objeto. Esperé que iba llegando gente. Bien, situación. Pensemos en que ahora tengo un campo de fuerzas en el espacio que está actuando a lo largo de todo R3 y que a mí me puede interesar conocer el trabajo que realiza la fuerza al querer trasladar una partícula a lo largo de una curva. Entonces, ¿en qué cambia todo esto? Que la curva en cuestión puede no ser una curva recta, o sea, una línea recta. Tengo un objeto acá, lo quiero trasladar a lo largo de toda la curva, de un lado del principio a fin, y en cada punto de la curva actúa un campo de fuerzas que no necesariamente es constante. O sea, puede ser un campo de fuerza donde acá la fuerza tiene esta dirección, en esta posición la fuerza a lo mejor tiene esta posición, acá el campo de fuerza a lo mejor tiene esta posición, acá el campo de fuerza a lo mejor tiene esta posición. Va cambiando, porque el objeto va cambiando de lugar a lo largo de la curva. Su ubicación es diferente a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo hacemos para calcular el trabajo en una situación así, ya bastante más general a la que habíamos dicho antes? Bueno, cuando uno intenta dar solución a esto, trata de buscar eh, situaciones en las que sí se sabe desenvolver. Porque si yo estuviese trabajando con un campo de fuerza que es constante y la curva sobre la cual quiero trabajar es un pedacito lineal, yo ya sé cómo se calcula eso, lo que estuvimos viendo recién. Entonces, para calcular el trabajo realizado por la fuerza, vamos a considerar la siguiente situación. De la curva en cuestión la vamos a parametrizar, porque la necesito. Esa parametrización me va a permitir a mí, a la curva, particionarla en mini pedacitos de curva. Entonces, como yo quiero calcular el trabajo realizado a lo largo de toda la curva, lo que vamos a hacer es, en mini pedacitos de curva,
Vamos a ir calculando un valor aproximado del trabajo. Eso lo vamos a hacer sobre cada mini pedacito de curva y vamos a sumar. Entonces, para calcular el trabajo de una fuerza a lo largo de toda una gran curva, lo vamos a dividir. Vamos a separar. En este caso, la curva que está dibujada acá, en esta primera parte, es una curva plana, pedacito de acá, después otro pedacito por acá, pues otro pedacito por acá, y en este caso una curva en el espacio, ¿no? También, no tiene por qué ser una curva plana. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a posicionar, a ver, voy a hacer un zoom, va a ser más fácil para que se pueda entender esto. Acá. Yo me voy a posicionar acá, voy a prestar atención. Mini pedacito de curva genérico. ¿Qué hacemos? Vamos a pensar que sobre ese no, este es el pedacito de curva, perdón. Desde P sub i menos 1, desde acá, hasta P sub i. Vamos a tomar un punto, al que llamaríamos P sub i estrella, punto representante sobre la curva. Vamos a evaluar el campo vectorial en ese puntito representante. Lo que me dé, que es una flecha, es un vector, vamos a considerar que a lo largo del mini pedacito de curva, el campo vectorial actúa de manera constante, siguiendo la dirección y el sentido de ese vector. Entonces, a lo largo de este mini pedacito de curva, elijo un punto representante, ahí calculo el campo vectorial y considero que el campo vectorial es constante en todo ese mini tramo y constantemente igual a esto, lo que el campo vectorial valga en ese punto. Y el mini pedacito de curva no necesariamente es un pedacito lineal, pedacito de curva, puede tener su propia curvatura. Entonces, la idea es que en esa estimación vamos a proponer pensar que tengo una curva que es lineal y que tiene como longitud la longitud del mini arco. Entonces hacemos dos suposiciones, que el campo vectorial actúa de manera constante a lo largo de la mini curva y la segunda suposición es que la curva la considero como si fuese un mini pedacito de recta, que la longitud es la misma a la longitud del mini pedacito de curva, longitud que nosotros ya la habíamos reconocido, la longitud de eso, como delta SI. Bueno, ¿y cómo calculamos una estimación entonces del trabajo en ese sector? Bueno, lo hacemos así. Calculamos el producto escalar entre el campo y el versor asociado a la dirección tangencial en ese punto, todo es aproximado. En ese punto elegido, representante, calculamos el vector tangente. Acá. Ese vector no necesariamente tiene módulo 1. Si yo lo divido por su módulo, me quedo con el vector tangente unitario. Y ese vector tangente unitario es la dirección que yo voy a seguir lineal, ¿no? ¿Y cómo calculamos entonces una aproximación del trabajo? Antes habíamos dicho, era el módulo del campo de fuerzas por el coseno del ángulo que formaba el vector con la dirección de movimiento. Bien, pero cuando ahora el vector que sigue el movimiento es un vector de módulo 1, esa cuenta la puedo escribir así. Producto escalar entre el campo y el vector tangente unitario. No sé si se dan cuenta de eso. Habíamos dicho esto, módulo de f por el coseno del ángulo. El ángulo para mí es esto. Pero resulta que si esto yo lo multiplico eh, por 1, el asunto no cambia. ¿Y quién es el 1? ¿Cómo lo disfrazo? Como el módulo del vector tangente unitario
asociado a este vector. ¿Por qué? Porque tiene la misma dirección, el mismo sentido del vector, solo que tiene módulo 1. Y entonces al escribirlo así, digo, esto no es más que haber hecho el producto escalar entre estos dos. Y eso es lo que aparece acá. Y después, por supuesto, como cualquier trabajo, multiplico por la longitud, por esa distancia de la que hablábamos al principio. Como esto lo hacemos sobre cada mini pedacito de curva, lo que viene a posteriori es la suma, ¿no? Entonces, lo que está acá abajo es un valor aproximado del trabajo realizado por el campo de fuerza al querer trasladar un objeto o una partícula a lo largo de la curva C. ¿Qué es lo esperable? Que esta aproximación mejore en la medida en la que n, que es la cantidad de mini subarcos, vaya creciendo. Y entonces, obviamente, en el caso de existir el límite, cuando n tiende a infinito de esta sumatoria, ese valor, en el caso de que exista, va a ser el cálculo del trabajo. Y esa situación concreta de querer dar solución a un problema de cálculo de trabajo es la que me permite a mí, en definitiva, plantear las bases para presentar lo que va a ser la integral de línea de un campo vectorial. Porque f es un campo vectorial. Vamos a ver cómo queda esto. Quiero achicarlo un poquito. Ahí. Mm, mm, mm. Intuitivamente es posible ver que estas aproximaciones deben llegar, por supuesto, a ser cada vez más aproximadas, mejores, al cálculo del trabajo, y entonces, en el cálculo del límite de estas sumatorias, a ese límite lo vamos a considerar el cálculo del trabajo. Fantástico. ¿Cómo se nota esto? En el paso al límite, esta sumatoria se convierte en la integral. Acá tengo un producto escalar entre dos vectores, que son estos dos vectores los que aparecen acá. Y en el paso al límite, el delta SI se transforma en diferencial de S. Entonces, el cálculo del trabajo, que en realidad es esto, calcular una integral de línea de un campo vectorial, este es el campo vectorial, se puede pensar como, fíjense esto, ¿no? La integral de línea respecto a la longitud de arco de la componente tangencial del campo de fuerza. Segundo. Gracias. Bueno, perdón ahí el espectáculo del ladrillo. Bueno, ¿esto cómo se hace en la práctica? Bueno, miren. El vector T, vector tangente unitario. Yo me acuerdo de cuando usábamos parametrización de curvas, que para buscar el vector tangente, lo que yo tenía que hacer era calcular R' de T. Entonces yo venía en una curva, me paraba en este puntito, calculaba R' y R' era el vector tangente que su dirección y sentido me decían hacia dónde yo iba haciendo el recorrido sobre la curva. R' vector tangente. Si yo R' lo divido por su módulo, tengo un vector que además de ser tangente a la curva, tiene módulo 1, es un vector unitario. Y tiene una notación particular que es T mayúscula de T. Entonces recordamos todo para poder hacer la fórmula de cálculo, ¿no? Para en la práctica esto cómo se resuelve. Bueno, el campo vectorial lo voy a evaluar en los puntos de la curva, porque yo lo quiero ver ahí. No lo quiero ver evaluado en cualquier terna, sino en las ternas que tienen que ver con puntos que van surgiendo en la curva en cuestión. Y eso, como le indico, f raya evaluado en RDT. Después dice vector tangente unitario. ¿Quién era el vector tangente unitario? Lo calculábamos recién. Y después no me tengo que olvidar de
¿Quién era el diferencial de S? El diferencial de S es lo que en la clase anterior habíamos recordado es módulo de R' de t diferencial de t. Entonces acá hay cosas que puedo operar diferente. Voy a borrar todo eso, ¿no? Yo acá tengo, esto es vector, esto es otro vector, esto es un número. Pero resulta que el vector que tengo acá, que es del vector tangente unitario, en realidad el vector vector está acá, porque lo que está acá abajo es un número. Entonces puedo sacarme de encima estos corchetes, este y este, y queda así. Vamos a hacer el paso intermedio. La integral desde A hasta B de f raya en r raya de t escalar r' de t sobre el módulo de r' de t por el módulo de r' de t diferencial de t. Como la curva es suave, es decir, es una curva que eh, admite R' de t y es siempre distinto del vector nulo, esto que acabo de escribir tiene sentido, y R' de t tiene un módulo que no va a ser cero. Por lo tanto, esta parte está bien definida. Y por otro lado, lo que quiero marcar es que este numerito lo puedo cancelar con este numerito. Son números, sí se puede cancelar, son números. Entonces, la versión final de la cuenta de la integral de línea de un campo vectorial es esa. El campo vectorial evaluado en los puntos de la curva, escalar R' de t, diferencial de t. Y la integral entre A y B. ¿Quién es A y B? Los extremos en los cuales varía el parámetro de la parametrización de la curva. Así que eso es lo que yo tengo que recordar para hacer las cuentas. Acá aparece, por supuesto, la definición. Si f es un campo vectorial continuo definido sobre una curva que es suave, de la cual conozco una parametrización, la integral de línea de este campo vectorial a lo largo de la curva C se define de esta manera, que es lo que obtuvimos recién. La versión compacta de esta presentación es la que estaba en el paso anterior, esta. Y la versión aún más compacta en la presentación es esta, donde acá aparece un campo vectorial y acá aparece un diferencial que también está relacionado con un vector. O sea que ese R que está ahí en negrita, en el pizarrón, yo tengo que poner R raya. O sea, yo si lo tengo que escribir, tengo que escribir la integral sobre C del campo vectorial, ese puntito es de producto escalar, diferencial R raya. Entendiendo que diferencial R raya, esto es lo que está acá. Entonces, empiezo a tener diferentes diferenciales. Eso un poco se los había advertido la semana pasada. El lunes pasado habíamos visto esta expresión con un diferencial S chiquitita, pero porque el campo en cuestión es un campo escalar. Ahora estamos viendo esto, integral de línea de un campo vectorial y el diferencial que usamos es diferencial R raya. A mí siempre el diferencial me está dando la pauta de qué tipo de integral de línea estoy haciendo, si es de un campo escalar o si es de un campo vectorial. Dependiendo en qué situación estoy, es como hago la cuenta después en un ejercicio. Ejemplo, vamos al ejemplo. Creo que, a ver, ¿me olvidé de algo? No. A ver, voy a poner un poquito más grande, total. Dice hallar.
el trabajo realizado por el campo de fuerzas que acá está presentado sobre una partícula que se mueve a lo largo de la hélice dada por esta parametrización. Y dice que va desde el punto 1, 0, 0 al punto menos 1, 0, 3 pi. Bueno, acá tenemos el aporte del dibujito de la hélice. ¿Se acuerdan que estaba dentro de un cilindro? Va girando. Parte desde el punto 1, 0, 0. Sigue toda esta dirección hasta llegar a este puntito. Menos 1, 0, 3 pi. Me dijeron que calcular la integral de línea de este campo vectorial tiene que ver con hacer la integral del campo vectorial evaluado en los puntos de la parametrización, escalar r' de t, diferencial de t, y los extremos de integración son el a y el b, donde t es donde varía en la parametrización de la curva. Entonces, a ver qué tengo. El campo vectorial, que sería esto, lo tengo. Me lo dan. R de t, que sería la parametrización de la curva, acá lo tengo. Me lo dan. ¿Qué me está faltando? R', que lo calculo en un ratito, y me está faltando esto, A y B. ¿Cómo saco ese A y ese B? ¿Qué les parece? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde saco ese A y ese B? ¿Alguna idea? ¿Estoy hablando sola? ¿No hay nadie ahí? Sí, estamos acá, profe, estamos pensando nomás. Bueno, yo voy desde el punto 1, 0, 0 al punto menos 1, 0, 3 pi. Pero a mí no me interesa, no, no es que no me interesa, sí me interesa. No me sirve ese dato porque yo acá no pongo en el lugar de A el 1, 0, 0 y en el lugar del B pongo el menos 1, 0, 3 pi. Yo quiero No, saber, hay que verlo desde la parametrización. Desde la parametrización. sí, y bueno, ¿cómo lo encuentro? Que tendría que plantear a eso hoy, ¿no? La parametrización de la curva es, si quieren, la podemos escribir así: x igual a coseno de t, es la que me dieron, ¿eh? Y igual a seno de t, y z igual t. ¿Qué me falta? Poner t entre qué y qué. Eso me falta. Como los valores de t van a ir en aumento, se supone que el t que ponga acá es el que se corresponde con el punto inicial y el t que ponga acá es el que se va a corresponder con el punto final. Igualamos los puntos. El 1, 0, Vale, 0 aquí. igualamos a la primera. En el sistema de ecuaciones que usted armó. Bien. Entonces yo voy a escribir esto: coseno de t igual a 1, seno de t igual a 0, t igual a 0. ¿Cuál es el valor de t? Cero. Está recantada, ¿no? 0. Para t igual 0, que se cumple esto, bueno, me fijo y que también coseno de 0 es 1, fantástico, esto se cumple, y para t igual 0, seno de 0 es 0, también se cumple. Y para el otro, hago lo mismo, pongo coseno de t igual a menos 1, seno de t igual a 0, y t igual a 3 pi. Otra vez está cantado.
Ya de la tercera ecuación me queda que t es igual a 3pi. De todas maneras, por las dudas, corroboro que esto está bien. Coseno de 3pi realmente da -1 y seno de 3pi realmente da 0. O sea que estas dos también se corroboran y lo que tengo que poner acá es 3pi. Entonces ahora ya conozco lo que hasta el momento no conocía. En el lugar de A voy a poner 0, en el lugar de B voy a poner 3pi. Hay veces que me lo dan a esa variación de los parámetros y otras veces, como en este ejemplo, me dan como la información un poco camuflada. Soy yo quien la tiene que descubrir. Bueno, entonces, F lo tengo, R de T lo tengo, R' aún no, pero yo sé calcular R'. Si R de T es esto, perdón, estoy abajo. R de T es esto, ¿quién es R' de T? ¿Quién es? Sería seno de t, eh, la otra Ah, componente es menos coseno, o al no, revés. al Al revés, menos seno de T, la derivada del seno es coseno de T y después ¿qué viene? cero. No, ¿cómo me queda la derivada de T? Uno, perdón. Ah, ahí va. Quería que te dieras cuenta solo porque era eh, una pavada. Bueno, ya conozco todo. Entonces ahora empiezo como a armarme la cuenta que va a estar escrita acá mejor, ¿no? Pero diría que la integral de línea de mi campo vectorial a lo largo de la curva es la integral de 0 a 3pi de el campo F evaluado en los puntos de la curva. El campo lo tengo acá. Entonces, en el lugar de la X, de la Y y de la Z, lo que yo tengo que hacer es escribir lo que es X en función de T, lo que es Y en función de T, lo que es Z en función de T. Bueno, ¿quién es la primera componente del campo -1 medio X? Pero evaluada en los puntos de la curva, ¿quién es X para mí? Coseno de T. Entonces, la primera componente va a ser -1 medio coseno de T. Con. Segunda componente del campo evaluado en los puntos de la curva. Bueno, la segunda componente es -1 medio por i, pero tengo que escribir lo que es i. Entonces me queda -1 medio seno de t, porque i es seno de t. Y la tercera componente me quedó constante, porque de por sí en el campo vectorial era constante, un cuarto. Escalar con R' de t. R' de t lo habíamos escrito recién, menos seno de t, coma, coseno de t, coma, 1. Y después diferencial de t. Ya tener esto es un gran logro, porque después, bueno, sí tengo que calcularlo, no digo que no, pero esta es la parte más importante de la interpretación de cómo hacer la fórmula. Después es un producto escalar. Es un producto escalar que lo sé calcular porque es multiplicar las componentes homólogos y después sumar. O sea, la integral desde 0 a 3pi de -1 medio coseno por menos seno de t, menos menos más, 1 medio coseno de t, seno de t. Más, después viene -1 medio seno de t por coseno de t, o sea, -1 medio seno de t coseno de t. Y después más un cuarto por 1, un cuarto. Todo eso diferencial de t. ¿Qué cosa especial veo acá? Que en esta cuenta, esto con esto se va. No pasa siempre. Bueno, acá quedó eso. Al irse, la cuenta termina siendo bastante sencilla. De 0 a 3pi, la integral de, no sé por qué puse ese puntito, no tiene nada que ver, de un cuarto diferencial de t. Y como es una constante en la integral definida, esto es un cuarto por 3pi menos 0, 3pi. O sea, 3
cuartos pi, el valor de esa integral de línea. ¿Mm? Todo eso que yo escribí muy desprolijo es lo que está acá. Cuenta final, 3 cuartos pi. ¿Mm? A ver, otro ejemplo. Saco eso. Miren. Otra vez, es calcular otra integral de línea. Pero acá dice esto. El campo de fuerzas va a ser un poco más, en algún punto sencillo, porque el campo de fuerzas eh, es un campo en R2, así que es un vector de dos componentes. El campo tiene esta ley ahí. La primera componente es y, la segunda componente es x cuadrado. Y me piden calcular la integral de línea de ese campo a lo largo de dos curvas, una C1, otra C2, con las correspondientes parametrizaciones. Resulta que cuando yo hago el dibujo de la curva, que, a ver, voy a borrar eso. No había abierto GeoGebra. A ver. Si yo quiero hacer la parametrización, acá pongo curva. La primera presentación, que es la de dos componentes, es 4 menos t. La segunda expresión es 4t menos t al cuadrado. El parámetro se llama t y voy desde 0 a 3. De 0 a 3. Ahí tengo el dibujito de la curva. Ahora voy a hacer la otra. La otra también, voy a poner curva, la primera presentación. Voy a llamar U, para no llamarla con el mismo nombre. U, después 4U menos U cuadrado. Y el parámetro que se llama U va desde 1 a 4. De 1 a 4. Y a ver si las dibujo con colores distintos. Si dejo esta, si la dejo la dejo invisible, digamos, se ve la anterior. Y cuando ahora pongo la nueva, cayó arriba de la otra. O sea, en realidad lo que está cambiando es la parametrización. La curva es la misma. Ahora, fíjense lo que sucede. Yo voy a propósito a poner acá un deslizador. La voy a llamar, a veces no puedo. Ah, sí, sé. Deslizador que va a ir desde 0 hasta 3. Ok. Y yo a propósito a esta curva le voy a decir que vaya desde 0 hasta C. Fíjense esta. No, esta. A medida que yo voy avanzando con el parámetro, fíjense cómo se genera la curva, ¿no? Voy avanzando desde 0 hasta 3. Esta forma me permite ver cómo se genera la curva a medida que va aumentando el valor del extremo derecho del intervalo. Ahora voy a hacer lo mismo con la primera de las curvas. Otro deslizador, otro deslizador. Lo llama D y yo quiero que este vaya de 1 a 4. Ok. Y a este le voy a decir que el extremo final es D. Miren, está
esta. Esta la dejo sin cubrir. Cuando D va de 1 a 4, esta es la curva que se genera. Y en el otro caso, fíjense lo que sucede. Se genera la misma curva, pero ¿qué es lo que está cambiando en una o en otra? El sentido de cómo se recorre. El sentido del recorrido. La curva es la misma, pero lo que cambia es la forma del recorrido. Entonces, bueno, me tenía que dar cuenta de eso, ¿no? De que en realidad estoy parametrizando la misma curva, pero la parametrización le está dando un sentido de recorrido. Entonces, la idea es calcular la integral de línea en las dos curvas con el mismo campo vectorial. Yo ya sé cómo se hace, otra vez, esto tiene que ver con hacer la integral desde A hasta B del campo evaluado en los puntos de la parametrización, escalar R' de t, diferencial de t. En la primera curva, que la tengo acá, no tengo que andar haciendo como en el caso anterior que tenía que descubrir quién era el A y quién era el B. Lo tengo, me lo dan. El A es el 0, el B es el 3. El campo vectorial es este, entonces que tengo que evaluarlo en los puntos de la curva. Entonces, donde acá dice I, tengo que poner lo que es I en la parametrización, que es esto, acá. Y donde dice x cuadrado, tengo que poner lo que es x en la parametrización y elevarlo al cuadrado. Entonces, 4 menos t al cuadrado. R', bueno, si esa es la parametrización, R' está calculado acá. Derivo cada una de las componentes. Esto es R'. Hago el producto escalar, me queda una expresión que es polinómica. Busco una primitiva sin ningún inconveniente porque no es problema buscar una primitiva. Evalúo la integral, evalúo en el extremo superior y le resto el valor de la primitiva en el extremo inferior y la cuenta que me queda es esta. Bien, ahora hay que hacerlo sobre la otra curva, que la tenemos acá al lado. Lo que tengo que ver en la parametrización de la segunda curva es que la integral de línea ahora va a ir desde 1 hasta 4, porque los extremos de integración son estos. El campo vectorial es el mismo, nada más que donde dice I, tengo que fijarme acá quién es I, y donde dice x al cuadrado, tengo que fijarme acá quién es x. Ahora este. Hago la cuentita con el R' que le corresponde a esa parametrización. Me vuelve a quedar otro polinomio, no es el mismo que el anterior, es otro polinomio. Lo evalúo entre 1 y 4. Resultado. Llamativo. En uno me quedó 69 medios, en el otro me quedó menos 69 medios. Los resultados no son iguales, pero tampoco es que uno me dio 1 y el otro me dio 27 quintos. Me dio uno y el opuesto. Llamativo. La curva fue la misma, el campo vectorial fue la misma, lo que cambió es el sentido de recorrido sobre la curva. Bueno, la idea es que era lo que tenía que dar, no me podía dar otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la integral de línea sobre una curva con un sentido de recorrido y después sobre la misma curva con el sentido contrario de recorrido, las integrales de línea me van a dar siempre opuestas. ¿Eh? Cuando uno, esto ya lo habíamos trabajado antes, cuando uno dice que esta es una curva a la que yo llamo C, la curva menos C es ella misma, pero recorrida en el sentido contrario. Entonces, cuando hago la integral de línea de un campo vectorial, cuando recorro una curva en el sentido contrario al original, el resultado va a ser el opuesto de la integral de línea sobre la curva C. ¿Y eso por qué? Y porque cuando yo doy un sentido de recorrido, acuérdense, el vector tangente unitario tiene la dirección y el sentido de ese recorrido. Entonces, si yo me paro en este punto, el vector tangente unitario
va a ser un vector que tiene el sentido de recorrido sobre la curva, vector tangente y de módulo uno. Si en ese mismo punto yo me paro, pero en la otra curva, en realidad la curva es la misma, lo que cambia el sentido de recorrido, el vector tangente unitario va a ser este de acá. Que con este, lo único que cambia es el sentido, porque los dos son iguales de tangente, en el mismo punto, los dos tienen módulo uno, pero lo que cambian en los dos es el sentido. Entonces, cuando yo hago el producto escalar entre el campo vectorial y el vector tangente unitario, obviamente lo que cambian son los signos. ¿Mm? Así que era esperable que esto suceda. Y ya que está recuerdo lo que habíamos dado la semana pasada. Antes decíamos, la integral de línea sobre la curva C de un campo vectorial escalar, perdón, de un campo escalar, esto daba lo mismo cuando yo lo que hacía sobre la curva era cambiar el sentido de recorrido. ¿Pero por qué? Porque el campo es escalar. Cuando el campo pasa a ser vectorial, y acá esto lo reemplazo por diferencial de R, si pongo esto, me da el opuesto de la integral de línea del mismo campo vectorial sobre la curva recorrida en el otro sentido. Entonces son cosas a tener en cuenta. Si es campo escalar, no cambia el cálculo de la integral de línea. Si es campo vectorial, sí, cambia el opuesto. ¿Mm? Y en esta última placa del PDF, se intenta visualizar una vinculación que existe entre integrales de línea de campos vectoriales, que es lo que vimos hoy, y las integrales de línea de campos escalares, que es lo que vimos la semana pasada. Bueno, la vinculación es bastante simple. Eh, Miremos acá. Supongamos que estamos trabajando con un campo vectorial en R3, podría haber sido en R2 tranquilamente. Lo hicimos más general sobre R3. Cuando yo calculo la integral de línea de un campo vectorial, acabamos de mostrar que se calcula de esta manera. Bien, nada nuevo hasta ahí. Si el campo vectorial tiene componentes P, Q, R y R' de t, teniendo la parametrización de la curva, las componentes son X' de t, Y' de t, Z' de t. Acá se plantea el producto escalar entre los dos. Bueno, el producto escalar, ¿qué es lo que queda? P evaluado en los puntos de la curva por X'. O sea, lo que estoy haciendo es este por este. Después más, Q evaluado en los puntos de la curva por I', o sea, este por este. Más R evaluado en los puntos de la curva por Z', o sea, este por este. Y después un gran diferencial de t. Que resulta que fíjense que esto me queda así. La integral desde A hasta B de P evaluado en los puntos de la curva, X' de t, diferencial de t. Si yo hiciera esta distributiva, ¿no? Más la integral desde A hasta B de Q evaluado en los puntos de la curva por I' de t, diferencial de t. Más la integral desde A hasta B de R de los puntos de la curva, Z' de t, diferencial de t. Esto, X' de t, diferencial de t, es lo que nosotros la semana pasada llamábamos diferencial de X. Esto, diferencial de Y. Esto, diferencial de Z. Entonces, lo que me ha quedado en la primera integral es haber hecho
la integral de línea del campo escalar P a lo largo de la curva B respecto a X, que era lo que nosotros la semana pasada lo nombrábamos de esta manera. Esta parte con respecto a Y, por eso queda Q diferencial Y, y en esta parte es R diferencial de Z. O sea que la integral de línea de un campo vectorial se podría pensar como suma de tres integrales de línea de campos escalares, de P, Q y R, evaluado en los puntos de la curva. Hay una vinculación. No son como mundos separados, se vinculan de esta manera. Empiezo este archivo, por supuesto voy a avanzar hasta un cierto punto, no lo voy a dar completo, eh, donde vamos a ver el teorema fundamental de integrales de línea, que es un teorema importante, que es un teorema que suele ser de aquellos que se pueden evaluar en un coloquio. Esta primera placa es todo recordatorio. La primera parte es la fórmula de integral de línea de un campo escolar. La última, integral de línea de un campo vectorial. Ya lo sabemos. En esta, la idea es hacer un recordatorio de algo que todo el tiempo estamos usando, que es el teorema fundamental del cálculo, la parte 2, que es la de la regla de Barrow. En la regla, ustedes recordarán que nosotros decíamos que tiene que ver con la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Si f es continua sobre un intervalo cerrado y f mayúscula es una antiderivada o primitiva de f en el intervalo, el teorema fundamental, parte 2, me decía que la integral definida se puede calcular a partir de esa primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. F mayúscula, cualquier primitiva de la función integrando, ¿no? ¿Qué quería significar que f mayúscula era una primitiva o una antiderivada de f minúscula? Esto, que la derivada de f mayúscula me daba la f chiquitita. Eso básicamente es esto, antiderivada, ¿no? Y entonces, ¿por qué no se le puede dar una vuelta de tuerca a la presentación de este teorema fundamental del cálculo parte 2? En el lugar donde dice acá f chiquitita, como f chiquitita es igual al f mayúscula prima, vamos a poner eso. En el lugar de la f chiquitita vamos a poner esto, derivada de f mayúscula. Entonces es como que queda escrito todo en función de una misma letra f. Porque en la clásica presentación que tenemos acá, hay dos Fs en juego. Una es F chiquitita, la otra es la F mayúscula. En esta presentación usamos la misma letra F, nada más que acá lo que tiene que aparecer es la derivada de la F mayúscula. Es otra forma de escribir lo mismo, pero usando siempre la misma letra F, no con Fs diferentes. Igualmente, ¿esto a dónde apunta? A recordar esta parte. Esta es la versión que yo voy a necesitar para avanzar en lo que vamos a presentar, es el teorema fundamental de integrales de línea. Tengo que recordar esta expresión, esta de acá. ¿Qué dice el teorema fundamental de integrales de línea? El teorema fundamental es este, de acá, que dice lo siguiente. En la práctica lo vamos a hacer un montón. Si C es una curva suave, definida por una función vectorial R raya, con T entre un cierto A y un cierto B. La curva es una curva suave con su correspondiente parametrización suave. Después, f, una función derivable de dos o tres variables
o sea, una función escalar, la f es escalar, cuyo gradiente es un campo vectorial continuo. O sea, acuérdense, el gradiente del campo escalar era un campo vectorial que tenía como componentes las derivadas parciales de la función, en orden. Si el campo vectorial estaba definido sobre R2, el gradiente iba a ser esto, o si el campo vectorial estaba definido sobre R3, iba a ser este, de tres componentes. Bueno, entonces curva suave con su correspondiente parametrización. F chiquitita, una función escalar del cual se conoce que su campo de gradiente es continuo. El teorema va a decir esto. La integral de línea de este campo vectorial, esto es un campo vectorial, se va a poder calcular a partir de la función en R raya de B menos la función f evaluada en R raya de A. ¿Quién es R raya de B, R raya de A? Bueno, cuando yo tengo la curva y me dicen que tengo una parametrización, evidentemente lo que yo tengo que entender es esto, que el punto inicial de la curva se obtiene cuando hago R raya en A en el extremo inferior de mi intervalo y voy recorriendo la curva hasta que llego al punto final que lo obtengo de haber hecho R raya en B, en el extremo final de mi intervalo. Entonces ahí lo que tengo es marcado un sentido de recorrido. En conclusión, la integral de línea de este campo vectorial, que es un campo de gradientes de un campo escalar, se calcula haciendo la función escalar en el extremo de llegada de la curva menos el campo escalar evaluado en el extremo de partida de la curva. Y entonces hay algo claro que yo tengo que recuperar de esto. Si solamente lo que hago es evaluar f en el punto de llegada, evaluar f en el punto de partida y hacer la resta, ¿en qué momento a mí me interesó si fui por esta curva o si fui por esta curva o si voy por esta otra? Y no me importó, porque lo único que me interesa en esta cuenta es el punto final y el punto inicial. No, me interesa el camino que me lleva desde el punto R raya de A el punto R raya de B. O sea, no depende esta cuenta del camino utilizado para ir desde este punto inicial al punto final. Solo depende del punto inicial y del punto final. Bueno, eso tiene una demostración. La demostración es muy corta, no tiene mucho desarrollo. La vamos a poder entender, creo yo. A ver, la integral de línea de este campo vectorial. Tengo que calcular eso. Yo sé, porque es lo que estuve viendo, que para resolver esta integral de línea, de la cual hay una curva que está parametrizada por una función vectorial con t entre a y b, sé que esto se calcula así. El campo vectorial evaluado en los puntos de la parametrización, escalar r' de t diferencial de t. Eso es definición. Y la integral desde a hasta b. Esto es definición de integral de línea de un campo vectorial. Ahora digo, bueno, ¿y esto qué es? El gradiente. El gradiente dijimos, acá está escrito como si el campo escalar fuese un campo sobre R3. El gradiente es el que tiene estas componentes. Evaluadas en R de t. Fantástico. Entonces, esto es el que tiene derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, derivada parcial con respecto a z.
escalar con R'. ¿R' quién es? X' de t, Y' de t, Z' de t. Cuando hacemos el producto escalar, primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, aparece esta cuenta que es con la otra notación, derivadas parciales con el simbolito del rulito y el X' con el simbolito de X sobre DY, de X sobre DT, de Y sobre DT, de Z sobre DT, la notación de Leibniz. Estas tres. Resulta que cuando yo veo ahora todo lo que está en el paréntesis, voy a borrar un poquito esto. Cuando veo todo lo que está en el paréntesis completo, eso me hace acordar a regla de la cadena, caso uno. Yo cuando tenía regla de la cadena, ¿se acuerdan que tenía una función que dependía, en este caso, de tres variables? Y cada una de ellas de una. Esta gran composición es una función de una variable. Cuando yo la derivaba, ¿qué hacía? Esta es una composición, ¿no? F de x de t y de tz de t evaluada en r de t. Eso es lo que tengo. Esta gran composición, si yo la derivo respecto a t, la fórmula del arbolito, ¿qué era? Y la derivada parcial de f respecto a x, evaluada en todo lo de adentro, por x' de t. Más, seguía la siguiente rama. La derivada parcial de f respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, por y' de t. Más, seguía a la última rama, la derivada parcial de f respecto a z por z' de t. O sea que queda todo esto. O sea que al derivar esta expresión, lo que me queda es todo lo que está en el paréntesis. Entonces escribo que todo lo que está en el paréntesis sale de hacer la derivada de esa composición. Y acá es donde digo, ¿qué me hicieron acordar recién? Recién recordábamos, lo que yo les puse en una nubecita, que la integral desde a hasta b de la derivada de una cierta función es la función en el extremo de llegada menos esa función en el extremo de partida. Bueno, entonces en este caso es la derivada de esta composición. Entonces, si aplico este teorema, sería la función que está ahí afuera, esta función, no, esta no, esta composición evaluada en el extremo de llegada menos esta función evaluada en el extremo de partida. Esa F mayúscula que yo puse acá es esta composición. Y se terminó. Llegué a la fórmula del teorema fundamental de integrales de línea. Así que esto es lo importante. Si yo tengo un campo vectorial que se puede escribir como el gradiente de un campo escalar, que sería esto, cuando quiera hacer la integral de línea de este campo vectorial, resulta que es la integral de línea de este. O sea que me da esto, f r raya de b menos f en r raya de a. Que un campo cumpla con esta condición, que es el campo de gradientes de un campo escalar, era lo que me permitía llamarlo como a ese campo f.
Conservativo era. Sí, exactamente. Entonces es como que le hago una sobreinterpretación al teorema fundamental de integrales de línea. Cuando yo tenga que resolver la integral de línea de un campo que yo sepa que es conservativo, que es decir, que se escribe de esta manera, el resultado se puede calcular a partir de esa función f chiquitita que se la llamaba función potencial, evaluada en el extremo de llegada, menos la función potencial evaluada en el extremo de partida. Cuando el campo vectorial sea conservativo, lo voy a poder escribir así. Cuando no sea conservativo, no, y tendré que hacer todo el camino de la cuenta como estuvimos haciendo en los ejemplos anteriores que presentamos. Por eso es que los campos vectoriales conservativos son campos en algún punto deseados, porque hace que las cuentas sean mucho más fácil de resolver al momento de estas integrales de línea. Siempre son como los mejorcitos, ¿no? Entonces, pasa esto. Pasa que si ese campo vectorial del que estoy trabajando se puede expresar como el gradiente de un campo escalar, la integral de línea solo depende de los puntos inicial y final de la curva. O sea, no depende de la trayectoria realizada ahí desde el inicio al fin en la curva. Entonces, si el campo que está actuando sobre tanto la curva C1 como la curva C es conservativo, en cualquiera de las dos curvas, la rosa o la verde, la cuenta final va a ser esta. El campo escalar evaluado en el punto de llegada de la curva menos el campo S de función potencial en el extremo de partida de la curva. Bien. Y termino, me parece, con esto. Si puedo avanzar un poquito más, avanzo, sí. Hasta ahí avanzo. Aguántenme hasta este. Aparece una definición que también aparece bastante, que es la noción de independencia de la trayectoria. Esto es aparte, ¿no? Aparte. Si un campo vectorial tiene un cierto conjunto dominio, no importa, campo vectorial con un cierto dominio, la integral de línea de ese campo vectorial se va a decir que es independiente de la trayectoria si pasa que la integral de línea del campo vectorial sobre la curva C1 y sobre la curva C2 son iguales para cualquier curva C1 y C2 que unan los mismos puntos iniciales y finales. Es decir, yo si tengo un campo vectorial y digo que la integral de línea de ese campo vectorial es independiente de la trayectoria, es porque lo que estoy diciendo es que si tengo un punto de partida, un punto de llegada, la integral de línea sobre dos curvas que unan el mismo punto inicial y final son iguales para cualquier curva que una el mismo punto inicial y el mismo punto final. De esa manera, acabo de ver recién que cuando el campo vectorial sea conservativo, la integral de línea solo depende de los extremos de la curva. Entonces, particularmente, los campos vectoriales conservativos, por lo que vi antes, tienen integrales de línea independientes de la trayectoria. Como que esta definición viene a posterior. ¿Qué significa que un campo vectorial tenga una integral de línea independiente de la trayectoria? Esto. Casualmente, por lo anterior, los campos vectoriales conservativos cumplirían con esta condición. O sea que tienen integrales de línea independientes de la trayectoria. Un recordatorio que en realidad no sé si haría falta porque ya lo tenemos. Cuando hablamos de una curva cerrada, acuérdense, es porque damos a entender que cuando hago todo el desarrollo de la parametrización de la curva, empiezo y termino en el mismo lugar. O sea que una curva es cerrada, cierre raya en el extremo de partida
coincide con el R raya en el extremo de llegada, ¿no? La curva cerrada cumple esta condición. Recordando eso, aparece este teorema que tiene una demostración del sí solo sí, que no es difícil. Es bastante llevadera a pesar de que uno ve demasiada cosa escrita, pero vamos a intentar aclararlo un poquito. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice, integral de línea de un campo vectorial es independiente de la trayectoria en un cierto conjunto. Sí y solo sí. La integral de línea del campo vectorial da cero para toda trayectoria cerrada en ese conjunto dominio. Entonces, una integral de línea es independiente de la trayectoria. Sí y solo sí, la integral de línea sobre toda curva cerrada en el dominio es cero. Y esto después lo uso desde los dos sentidos. Cada vez que tenga una integral de línea que es independiente de la trayectoria, como por ejemplo para campos vectoriales conservativos, desde el momento en que me pidan hacer una integral de línea sobre una curva que sé que es cerrada, el teorema me dice que da cero. Ni me gasto en hacer una cuenta, sé que da cero. Así es como lo usamos mucho en la práctica. Bueno, y esto, insisto, tiene una demostración de una ida y de una vuelta. Esta flechita indica que vamos a demostrar este sentido. Cuando pienso en demostrar ese sentido, lo que tengo que tener en claro es qué cosas tengo como hipótesis y qué quiero mostrar. Cuando muestro esto, lo que yo tengo como hipótesis es esta parte. Esto para mí va a ser una hipótesis. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Lo que está acá. Esto es lo que quiero mostrar, lo que quiero probar. Entonces, sabiendo que la integral de línea es independiente de la trayectoria, tendría que mostrar que la integral de línea sobre cualquier curva cerrada me va a dar cero. Bueno, y entonces esto cómo empieza. Consideremos una curva cerrada cualquiera. ¿Quién es la curva cerrada? Esta, de acá hasta acá. Me gustaría probar que la integral de línea sobre esa curva cerrada da cero. Bueno, ¿qué hacemos? Necesito usar la hipótesis. Entonces, decidimos, al azar, elegir dos puntos sobre la curva. Distintos, ¿no? Dos puntos distintos. Entonces es como que a la curva completa la puedo separar en dos tramos. La puedo separar en el tramo que va desde A hasta B por esta parte, curva a la que la llamamos C1, y después le puedo unir este pedacito de acá hasta acá, curva a la que la vamos a llamar C2. Entonces yo estoy pensando en la gran curva cerrada como unión de dos curvas, la C1 y C2. Entonces, como son dos curvas que no es que se solapan, sino que se juntan solo en el punto inicial de una con el punto final de la otra, la integral de línea de esa curva cerrada se puede pensar como la suma de estas integrales de línea sobre C1 y C2. Ahora, por lo que yo venía escribiendo antes, yo sabía que si yo tengo una integral de línea sobre una curva y tengo la integral de línea del mismo campo vectorial, pero sobre la curva recorrida en el sentido contrario, esos dos números no son iguales, son opuestos. Entonces pongo el menos acá y pongo el igual acá. Y la verdad es que este menos de acá, en vez de dejarlo ahí, lo puedo poner acá adelante. Entonces, lo que hacemos es cambiarle el aspecto, por ejemplo, a esta integral. Esta integral sobre C2 se puede pensar usando este artilugio
como la opuesta de la integral de línea sobre menos C2. Y entonces digo, ¿y acá qué me quedó? Estoy haciendo la integral de línea sobre C1, que era esta en rosa, y le estoy restando la integral de línea sobre menos C2. Pero si yo voy al caso de dibujar quién es menos C2, si C2 era la amarilla, menos C2 es esta, para allá, con este sentido. Y entonces C1 y menos C2 son dos curvas que unen al mismo punto inicial y al mismo punto final y en el mismo sentido. Entonces, si las estoy restando, como las dos dan iguales, en la resta me da cero. Entonces, lo que acabo de mostrar es si tengo una curva cerrada, realmente la integral de línea sobre la curva cerrada me va a dar cero. Pero por supuesto haciendo toda una estrategia en el medio para poder demostrarlo. Esto no es que así nomás. Doy una curva cerrada cualquiera, escojo dos puntos cualesquiera y me hago este circuito de escribir a la curva como unión de dos. Y en algún momento uso astutamente esta información. Y ya estaría mostrada la primera parte. Cuando ahora quiero mostrar la segunda, dice inversamente. ¿Qué quiere decir? Que ahora, en esta segunda parte, que es la que comienza acá, para abajo, esto para mí es dato, o sea, hipótesis, y lo que quiero mostrar es lo que está acá arriba. Esto es lo que quiero mostrar, o lo que quiero probar. Si quiero mostrar eso, que la integral de línea es independiente de la trayectoria, por definición es mostrar que para dos curvas cualesquiera que unan el mismo punto inicial y el mismo punto final, el resultado de la integral de línea del campo vectorial tiene que ser el mismo. Eso es lo que quiero mostrar. Entonces, consideramos dos puntos, A y B, y formamos dos curvas que unan A hacia B. Entonces, de manera genérica, acá una curva de A B, curva a la que la vamos a bautizar como C2, quedó medio feuchis, ahí, esta, la bautizamos C2, y ahora la otra curva que va desde A también hasta B, que la bautizamos C1. Me encantaría mostrar que la integral de línea del campo vectorial sobre C1 y C2 son iguales, porque eso es lo que quiero mostrar, que es la integral de línea independiente de la trayectoria. ¿Qué tengo como dato para poder usar a mi favor? Que cada vez que esté sobre una curva cerrada, la integral de línea va a ser cero. Bueno, lo que puedo asegurar es que si yo uno C1, algo así, voy desde A hasta B por C1, y le uno menos C2, esta curva, que la puedo llamar C, es una curva cerrada. Entonces, la hipótesis que tengo es que si yo tengo que hacer la integral de línea sobre esa curva C, la integral de línea va a ser cero, porque es el dato que tengo, lo dice acá. Y entonces digo, bueno, pero esa curva es unión de dos. Bueno, lo puedo pensar como suma de dos integrales de línea. Ajá. Y esta integral es la que vuelvo a escribir diferente gracias a lo que habíamos dicho hace un ratito. La integral de línea sobre la curva C de un campo vectorial y la integral de línea sobre el campo
del mismo campo, pero sobre esta curva que es recorrida en el sentido contrario, esas dos integrales no son iguales, sí son opuestas. Entonces puedo poner esto. Entonces acá, integral de línea sobre menos c, el campo vectorial, lo puedo escribir como menos la integral de línea sobre c2. Y entonces digo, a ver, lo que tengo es 0 igual a todo esto, igual a todo esto, igual a todo esto, igual a esto. Por lo tanto, si esta integral, que es la que está restando, la paso del otro lado sumando, lo que me queda es que las dos integrales de línea dan lo mismo. Y eso quiere decir que la integral de línea es independiente de la trayectoria, porque C1 y C2 eran dos curvas cualesquiera que unían al mismo punto inicial y al mismo punto final. Y de esa manera se está mostrando la vuelta en este sí, solo sí del teorema. ¿Mm? Bien, hasta aquí hemos llegado hoy.